Hola. Lo mando al frente. Bueno, buenas noches. Bueno, esperemos poder construir un año mejor, que se desarrolle mejor de lo que arrancó, ¿no? Este, bueno, no, muy breve. Yo sinceramente estoy pensando en voz alta, porque me resulta muy difícil delinear conclusiones definitivas en un momento que a mí, por lo menos particularmente, me ofrece más interrogantes que certezas. Y les digo, en ese tono, la sensación personal que tengo es de estar viviendo una especie de distopía, digamos, ¿no? Como es de esas películas o obras de la literatura fantástica, ¿no? Donde se engendra una criatura monstruosa que no se entiende bien, ¿no? Son esos acontecimientos que desde los paradigmas o de los parámetros lógicos y éticos que uno está acostumbrado a moverse, está convencido de que no podrían suceder y sin embargo sucede, ¿no? Así que esa es la sensación que tengo. Eh, yo creo que se acaban de quebrar todas las reglas, es decir, y sigo pensando en voz alta, no tengo armado ningún discurso, que está como ganando a escala mundial esa sensación que tenemos con Milei a escala interna, ¿no? De que todo es posible. Y la verdad que aún quienes creemos que vivimos en un orden injusto y que por lo tanto queremos cambiar muchas estructuras de ese orden injusto, estamos convencidos de que hay que mantener un mínimo nivel de organización, de reglas, de valores. Y la actitud de Trump, no solamente con lo de Venezuela, sino toda su actitud, está demostrando la ruptura absoluta de todas las reglas. Entonces creo que hace falta, como en las Hola, amigo. soluciones épicas a las películas o a las obras literarias distópicas, una especie de unión de toda la humanidad más sensata, ¿no? De toda la humanidad que quiere todavía preservar algunos valores éticos, ¿no? Ese es el marco que me da. Después sí podemos hablar más de los detalles de la operación y todo lo que hay detrás, pero me parece que tenemos que impedir que el mundo sea ganado por la ruptura absoluta de las reglas del derecho, de las reglas de las normas de convivencia, de organización de la sociedad. Bueno, Rocco, bueno, sigo yo. Un gran saludo al mundo libre y revolucionario y socialista, eso me gustaría decir ante todo. Y dos palabras para empezar este conversatorio podrían ser angustia y lucha. Pero aún así, angustiados, angustiadas, estamos en lucha. Y desde mi punto de vista, al menos, este conversatorio es un emergente de nuestra lucha emancipatoria. Y esta lucha tiene características nacionales, latinoamericanas e internacionales. En Caracas y en América Latina asistimos a un atropello imperialista, asistimos a una práctica criminal, un secuestro. Un secuestro es una práctica criminal, eso me gustaría subrayar enfáticamente. El imperialismo siempre fue un poder del horror, eso lo sabemos, pero ahora está atravesando su momento político fascista. Ahora, no somos los únicos en hablar de imperialismo en su fase fascista. El sábado pasado, en muchas ciudades de América Latina, entre ellas Buenos Aires, se hicieron muchas manifestaciones en solidaridad con Venezuela. Ahora, una gran manifestación tuvo lugar en La Habana. Y allí el presidente Díaz-Canel efectivamente habló de imperialismo en su fase fascista.
Y de eso, me parece que algo sabe la Revolución Cubana, con su historia vibrante de luchas, con su historia vibrante de resistencias. Ahora, el aparato militar del imperialismo en su fase fascista, lo vimos, ha bombardeado Caracas y ha secuestrado al presidente constitucional de la República Bolivariana en el corazón de las tinieblas, en la noche, a Nicolás Maduro Moros, ¿no? Acusado de narcoterrorista y de tráfico de drogas. Acusación que no fue probada en ningún tribunal. Ahora, no contento con esto, el imperialismo en su fase fascista también secuestró a Cilia Flores. Cilia es la primera dama, lo sabemos, pero también es un personaje político destacado de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, para no abundar, fue Procuradora General de la República, diputada de la Asamblea Nacional, jefa política del Partido Socialista Unido de Venezuela dentro de la Asamblea Nacional. En fin, Maduro es sindicado, ha sido sindicado de narcoterrorista, y esa acusación, que insisto, no fue probada, se extiende también a Cilia, casi por el mero hecho de ser su esposa, ¿no? La esposa de Maduro. Ahora, desde mi punto de vista, esa extensión demuestra que el imperialismo en su fase fascista no respeta nada, como decía Carlos. Y el imperialismo en su fase fascista ha violado la Carta de Naciones Unidas. Y aquí quiero historizar un poquito. La Carta de Naciones Unidas fue firmada en junio del 45, no en Vladivostok, ni en Moscú, ni en Ekaterimburgo, sino en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, California. Y esa carta entró en vigencia en octubre del 45. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Carta de Naciones Unidas? Mantener la paz y la seguridad internacionales. Promover el desarrollo social y económico, proteger los derechos humanos en el mundo. Bueno, todo eso ha sido violado. Y como decía Carlos, ha sido violado también el derecho internacional. Y al secuestrar también a Cilia Flores, el imperialismo en su fase fascista no respeta siquiera los límites mínimos del decoro. Ahora, yendo un poco, para entrar un poco en diálogo con lo que decía Carlos, toda persona digna tiene que denunciar esta infamia, debe denunciar esta infamia. Toda persona digna debe resistir esta fuerza del odio, debe resistir la brutalización de las fuerzas de la guerra. Maduro se ha declarado hoy en día en un tribunal prisionero de guerra. Debe resistir esa persona digna, toda persona digna, la fuerza de la muerte, el poder oscuro del fascismo. Ahora, toda persona digna en el mundo y en América Latina tiene que luchar con los medios que tiene más o menos a disposición para que este poder, el imperialismo en su fase fascista, insisto, vuelva a la catacumba de la historia y que sobre Venezuela circule la verdad. Ahora, una verdad es que una de las racionalidades del imperialismo en su fase fascista consiste en el engaño sistemático, lo que llamamos fake news. Ahora, si hay dos países en América Latina en los cuales el narcotráfico es insignificante, son Cuba y Venezuela. Ahora, eso no lo digo yo, lo dice Pino Arlacchi, es un italiano, pero es un reconocido sociólogo, especialista en cuestiones de narcotráfico, especialista en cuestiones de poder mafioso. Este buen señor Pino Arlacchi fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y fue también director ejecutivo de la ONUD, que es el programa de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Ahora, ¿qué dice Arlacchi? Que la Venezuela chavista ha seguido el modelo cubano en la lucha en contra del narcotráfico, en contra de las drogas. Ese modelo que fue iniciado por el propio Fidel. ¿En qué consiste? Cooperación internacional, control territorial, represión de la actividad criminal. Y dice Arlacchi, ni Venezuela ni Cuba han tenido jamás extensiones de tierras cultivadas con coca y controladas por grandes delincuentes. Palabra de Arlacchi. Termino con esta idea, que la incursión del imperialismo en su fase fascista no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con los derechos humanos, ni con la prevención del narcotráfico. Se trata, lo que vimos en Caracas, la expresividad de un poder de subordinación, de un poder de dominio total que se organiza alrededor de una idea. Esa idea es el antagonismo radical.
Entonces, el imperialismo en su fase fascista, ¿qué quiere hacer desde mi punto de vista, al menos si no me engaño? Quiere arrasar con toda expresividad política, emancipatoria o revolucionaria que se ubica por fuera del campo de fuerzas del imperialismo en su fase fascista. Y yo creo que encontramos tres ejemplos de ese poder. Uno es Gaza, con su genocidio. Uno lo podemos ubicar en la Argentina con la prisión de Cristina y otro ejemplo es efectivamente en Venezuela con el secuestro de Maduro. O sea, expresividades que se ubican por fuera del espectro del imperialismo en su fase fascista y por ende esas tres expresividades son bombardeadas, se organiza un genocidio, como Cristina metida a presa o como con Maduro es secuestrado. Entonces, una tarea ineludible del campo de la emancipación, de la igualdad, del campo nacional y popular, ¿cuál es esa tarea? Yo diría que es afirmar el derecho a la paz, el derecho a la soberanía, el derecho a la solidaridad, el derecho nada menos que a la vida, el derecho de una América Latina libre, porque la ignominia de otra Gaza en nuestro continente ni siquiera puede ser imaginada. Sí, antes de que sigas, Carlos, yo leí antes en la columna inicial de hoy un fragmento de la postura del delegado de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad hace un rato, y lo leo nuevamente porque es de un nivel de claridad meridiana de este principio que Rocco remitía como fascista. Textual: este es el hemisferio occidental y no vamos a permitir la presencia de competidores y rivales de Estados Unidos. No podemos dejar las mayores reservas energéticas del mundo bajo el control de un adversario de los Estados Unidos. Más claro, Carlos, ¿qué opinas? Sí, mira, me lo sacaste de la boca, porque yo mientras lo iba escuchando a Rocco, anotaba aquí en un pequeño machetito que tengo. Mira, siendo seguramente con la columna tuya o con la editorial tuya, Jorge, porque además leí la nota que escribiste ayer o antes de ayer, y siguiendo con la línea de Rocco, todo esto se fue preparando. Yo creo que no tenemos que subestimar la capacidad de coordinación, de planificación y de financiamiento que tienen estas cosas a nivel internacional. A nivel internacional. Ustedes fíjense que un par de días antes del operativo, Milei saca el decreto por el cual reforma la CIDE y convierte a cualquier manifestante de la Argentina en favor de la soberanía de Venezuela en un activista del terrorismo. ¿No? Y al mismo tiempo salió a convocar a una internacional de partidos de ultraderecha. Quiere decir que hay un nivel de coordinación de todas estas cosas. Pero en el plano internacional se fue preparando con el ocultamiento, el silenciamiento del genocidio de Gaza, de la masacre de Sudán, de los distintos bombardeos quirúrgicos que hicieron los Estados Unidos en otros lugares, y la humanidad va naturalizando estas prácticas. La ilegalidad es flagrante en todos los niveles, porque ustedes fíjense que, primero, por ejemplo, la justicia de los Estados Unidos, que yo creo que no es en absoluto más seria ni más imparcial que la justicia de cualquiera de nuestros países. El presidente Trump, 15 días antes de terminar su primera presidencia, llenó las vacantes que faltaban en la Corte Suprema de los Estados Unidos con una militante de antiderechos, antiaborto, ultraconservadora, cuando eso le hubiera correspondido al gobierno siguiente. Tenemos el caso de la jueza de Wall Street que condenó a la Argentina por el juicio de YPF. Y tenemos, en este momento, Trump está siendo
procesado en una de las tantas causas que tenía, pero en la causa por su relación con Epstein, ¿no? Por delitos sexuales, y sin embargo no hay, está tratando amañadamente de evadir todos los cargos en esa causa, donde todos los días le están saliendo pruebas o indicios inéditos, y acaba de indultar a un expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, también acusado de narcoterrorista. Ahora, el caso de Hernández, como mínimo, fue apresado por la justicia de su país, extraditado a los Estados Unidos en función de un tratado legal y juzgado por los cargos que tenía en Estados Unidos. Pero resulta que el presidente Maduro costó, a pesar de que fue quirúrgico el operativo, costó más de 100 muertes. Costó la violación del territorio, la infiltración, y lo hizo después de otras ejecuciones ilegales, porque no nos olvidemos de los muertos de las lanchas pesqueras de las semanas anteriores, sin proceso, sin juicio, sin una acusación formal. Entonces, acá se están rompiendo todos los pactos de la civilización. Es a ese nivel de grave lo que está sucediendo. Y lo último que digo, que también lo dijo hoy el representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Claro, tenemos un problema porque los que vivimos en los territorios de América Latina estamos convencidos de que los recursos naturales que están bajo la tierra, ya sea minería, hidrocarburos, cultivos, pesca, lo que sea, son recursos nuestros. Y si hay una empresa que los tiene que ayudar a rescatar, a procesar, a refinar y demás, tiene que llevar una ganancia por eso, pero la base de la renta es de los países que tenemos esos recursos. Los Estados Unidos piensan lo contrario. Los Estados Unidos piensan que el petróleo que hay en América del Sur y las tierras raras y el oro es de ellos, y que quien les robó fue el gobierno venezolano cuando nacionalizó las empresas. ¿No? Entonces estamos, la verdad, por eso digo que estamos en el medio del paroxismo. Entonces tiene que haber una unidad, una apelación de unidad de la sensatez, de unidad de ciertas reglas. Eso es lo que ha puesto en juego este salvajismo, ¿no? de esta extralimitación, esta desmesura que yo no encuentro palabras para calificar de lo que está tratando de hacer Trump con el mundo, ¿no? Rocco. Sí, dos ideas muy rápidas. La actividad petrolera venezolana tiene un origen venezolano, tiene un origen nacional. ¿Por qué? Por la fuerza de trabajo que la hizo prosperar, que es una fuerza de trabajo nacional. Y luego hay otra cosa. En América Latina, si pensamos, por ejemplo, en la gran literatura latinoamericana, cuando se habla de la novela del petróleo, el ciclo de la novela del petróleo, estamos hablando efectivamente de un ciclo cultural venezolano. Esa novela del petróleo no fue escrita en Miami, fue escrita en Caracas. Eso para ir un poco, para poner una palabra en función de lo que decía Carlos antes. Y luego, otra cosa, compañeros y compañeras, vamos a ser objetos de muchos manoseos. Nuestro campo va a ser objeto de mucho manoseo. Y me parece que no es el momento de dudar y de denunciar que efectivamente el presidente constitucional de Venezuela es Maduro, que debe ser liberado por Estados Unidos, y el momento transicional con el nuevo gobierno o con el gobierno transicional de Delcy Rodríguez, se constituye en este momento como una resistencia en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Me parece que no tenemos que tener dudas acerca de lo que está pasando y que nuestra energía tiene que estar dirigida en contra del imperialismo en su fase fascista. Quiero aclarar una cosa chiquita, ¿no? Que vi recién
en- yo leo Foreign Affairs, una revista de derecha importante donde claramente se expresan estos personajes del mainstream. Y hoy leí una nota que hace referencia a los problemas que puede llegar a tener Estados Unidos, incluso si hipotéticamente logra controlar, como hizo por momentos en Siria e Irak, pozos petroleros en el marco de invasiones acotadas a esas zonas, porque hay contratos comerciales existentes con la República Popular China. Mm. Y esos contratos, por supuesto que China los ha hecho valer hasta ahora en varias ocasiones, incluso haciendo que pasen algunos buques, y lo dice el Foreign Affairs, digamos, que tiene buena información respecto a Washington, ¿no? Que tuvieron que dejar pasar esos buques petroleros con millones de barriles porque están en el marco de contratos establecidos entre empresas chilenas, empresas chinas, perdón, y Venezuela. Con lo cual, también, incluso en la lógica comercial brutal que pretende imponer Trump, tarde o temprano se va a enfrentar también a esa realidad de que tiene que respetar o enfrentarse ya directamente y robarle no solamente a los venezolanos, sino también quebrar los acuerdos que Venezuela realizó con la República Popular China. Jorge y Rocco, ¿me permiten 20 segundos? Sí, 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 tenemos un ratito, quiero No, ¿sabes extenderlo por porque qué? hoy da para más. Porque acá, lamentablemente, ha quedado demostrado que cuando se hablaba de la legitimidad de las elecciones en Venezuela y se hacían reclamos por el procedimiento electoral y la exhibición de las actas y todas estas cosas, ha quedado absolutamente claro que toda esa parafernalia que inventó la prensa occidental no tenía nada que ver con la legitimidad de las elecciones, tenía que ver con ir preparando el clima de deslegitimación del gobierno. Por eso, afortunadamente, vos fijate que el presidente Lula no reconoció, no reconoció a Maduro, pero sí reconoció a Delcy Rodríguez. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque finalmente, lo mismo que el presidente Petro. ¿Por qué? Porque finalmente, primero porque hay un gobierno que si vos tenés que hacer un trámite en Venezuela, tenés que ir al gobierno que está. Si tenés que legalizar un título, enviar una remesa, registrar una patente, tenés que ir al gobierno que tiene el control sobre el territorio. Y ese gobierno es el de Maduro, en este momento el de Delcy. Primero, hay un principio de realidad elemental. Pero segundo, hay un principio de legitimidad. Es decir, lo que estaba en juego no era un procedimiento electoral, era el imperialismo versus la soberanía. Por eso era tan importante que los dirigentes del campo popular en América Latina hiciéramos un frente muy sólido antiimperialista y no caer en la trampa de la prensa que nos exigía normas procesales cuando lo que estaba en juego era estos valores que estamos discutiendo lamentablemente ahora en estas condiciones, ¿no? Rocco y Carlos, tengo una comunicación con nuestro común amigo Sergio Rodríguez Gelfestein desde Caracas, Ujú. ya planteada. Les agradezco muchísimo, tenemos que seguir pensando y ayudando a pensar a compañeros también y compañeras que hoy están confundidos, atemorizados, choqueados y que con esta lógica se pretende desmoralizarnos. Así que es muy importante, creo yo, escucharlos a ustedes, sus reflexiones y que podamos seguir pensando colectivamente para defendernos juntos frente a esta brutalidad imperial. Los despido con un gran abrazo y estamos en contacto. Abrazo enorme, Un buenas abrazo, noches. un abrazo. Chao, Carlos, abrazo grande. Bueno, nos vamos directamente, no sé si Vicky a una tanda o directamente al contacto con Sergio, que ya lo tengo aquí en pantalla.